Hola chicos, el día de hoy entonces vamos a hablar de algo que se llaman distribuciones de carga continua. Para nosotros poder hablar de distribuciones de carga continua, primero vamos a hablar de un concepto muy importante que vamos a aplicar, que es el de densidades de carga. Básicamente, nosotros cuando hablábamos de densidades, hablamos nosotros conocemos la densidad de masa, que es masa sobre volumen, ¿cierto? Pero resulta que hay más tipos de densidades. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de densidad volumétrica, pues hablamos de la masa por unidad de volumen. Tenemos una densidad, entonces digamos acá voy a colocar densidades de carga y al ladito voy a colocar densidades de masa para que ustedes puedan ver como el análogo. Entonces acá tenemos densidades de masa, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ρ, nosotros sabemos que eso es la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿Sí? O sea, cuánta masa se distribuye en una unidad del espacio, que es la unidad del volumen. Cuando hablamos de densidades de carga, hablamos de una misma cantidad ρ, pero ya no hablamos de masa, sino hablamos de cómo la carga se distribuye en ese volumen. ¿Listos? Y eso naturalmente se cumple para todo el volumen con toda la masa. Y también si yo tomo un pedacito de masa que ocupa un pedacito de volumen. Acá va a pasar lo mismo. Eso va a ocurrir que esa densidad tiene que ser igual a dQ sobre dB. O sea, es como cuando yo tengo, por ejemplo, un estanque lleno de agua o tomo un vaso con agua. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea, si es el mismo material, pues la densidad tiene que ser igual. Entonces, esa es la densidad de volumen, densidad volumétrica. Pero entonces, ojo, esta es básicamente, digamos, la volumétrica. Voy a colocar acá con... Esa es la de volumen. Pero no es la única que hay. Nosotros también tenemos una que es de área o de superficie. Entonces ya no es ρ, sino va a ser sigma. Y es la cantidad de masa por unidad de área. Entonces en este caso, eso tiene que ser igual también a la cantidad de masa por unidad de área que yo tome. O sea, que yo tome, por ejemplo, la cantidad de masa que hay en un papel, la densidad superficial en una hoja de papel, que yo tome toda la hoja o recorte un pedacito de esa hoja, me tiene que dar la misma densidad. Lo mismo ocurre si en vez de ser una masa, yo tomo la carga. Entonces, digamos, cuánta carga se distribuye por unidad de área. Entonces, en este caso, tiene que ser igual a dQ sobre dA. ¿Listos? Entonces, la cantidad de carga, suponiendo que en vez de que sea una hoja de papel, fuera, por ejemplo, una hoja de algún material que tenga carga, y si la carga se distribuye uniformemente, entonces podemos decir que la carga total en esa área total es equivalente a tomar un pedacito de área y mirar cuánta carga hay ahí. Entonces ese cociente es exactamente el mismo, ¿listos? Y vamos ahora con la de la lineal, la densidad lineal, que en este caso va a ser lambda, y es igual a la masa total por unidad de longitud. Entonces imaginemos, por ejemplo, un lápiz, a pesar de que tiene un volumen y tiene unas dimensiones, pues ahí en ese caso como el grosor es constante a lo largo de todo el lápiz, entonces yo puedo más bien sacar una densidad lineal. Entonces esa densidad lineal es la masa de todo el lápiz sobre la longitud de todo el lápiz, y esa densidad tiene que ser igual a tomar un pedacito de lápiz sobre un pedacito de longitud. O sea, del lápiz tomo una longitud de L y miro cuánta masa hay, que es un dm, y al hacerle el cociente nos tiene que dar exactamente igual a tomar toda la masa del lápiz sobre toda la longitud del lápiz. Y lo mismo pasa si fuera, digamos, con un material conductor. Entonces sería la carga por unidad de longitud, y eso tiene que ser igual a la cantidad de carga por unidad de longitud. ¿Listos? Entonces espero que esto, digamos, sea claro. Entonces vamos a hacer acá rápidamente un dibujito. Entonces acá, digamos, acá es cuando nosotros trabajamos con volúmenes. Acá nosotros estamos trabajando con superficies. O sea que yo tomé toda la superficie, que es en ese caso, por ejemplo, para el caso de densidades de carga, vamos a asociarla más bien con estas. Entonces digamos que toda la carga se distribuya sobre el volumen, y lo divido sobre, o sea, hay una carga total en un volumen total. Si yo lo divido, tiene que ser igual a tomar un pedacito de ese volumen, o sea, el de Q, y pues acá hay un pedacito de volumen. Entonces, si lo divido, me tiene que dar exactamente igual al de arriba. En el caso de abajo, que yo tome toda la carga que hay en una hoja metálica, por ejemplo,
Entonces, si yo hago este cociente, perdón, si yo hago este cociente que es carga sobre el área total, tiene que ser equivalente a tomar un pedacito de área y donde hay un pedacito de carga, porque pues en ese pedacito de área que estoy tomando en rojo, al dividirlo sobre el pedacito de área que ocupa lo rojo, me tiene que dar exactamente igual a este caso de acá. Y acá en este caso yo tomo toda la longitud, entonces tenemos el Q total sobre la longitud total, me tiene que dar exactamente igual a si yo tomo un pedacito de dq y lo divido sobre un pedacito de dl. O sea, esos dos tienen que ser iguales, ¿listos? Porque se asume que la densidad es constante, es uniforme. Entonces, esto para empezar de distribuciones de carga continua. Ahora vamos con el siguiente ejemplo.